La nave Netuno 3 vagaba en órbita decadente alrededor de un planeta sin nombre. Sus sistemas parpadeaban en alerta roja, mientras la tripulación de 6 se reunía en la sala de comunicaciones. La capitana Estela, una mujer de cabello corto y ojos profundos, ajustaba los controles manuales del holograma central, tratando de descifrar la transmisión fragmentada que los trajo hasta allí. Señales de vida subterránea, murmuró más para sí misma, mientras el ingeniero Otavio, especialista en mecánica cuántica, se rascaba el cuello, desconfiado. No tiene sentido. Ningún registro de este planeta existía antes de la anomalía gravitacional. La bióloga Verónica, siempre pragmática, preparaba jeringas de antiséptico, como si presintiera que el aire de la nave ya no era tan estéril como debería. Fue entonces cuando el primer grito resonó por los pasillos. Un sonido gutural humano, pero distorsionado, como si algo arrastrara las vocales hacia dentro de sí. Todos se miraron, pero nadie se movió. Solo el navegador Torem, un hombre de silencio calculado, se deslizó fuera de la sala. Su linterna cortaba la oscuridad que avanzaba por los conductos de ventilación. Más tarde, cuando el cuerpo de Torem fue encontrado en el depósito de carga, no había marcas externas, solo una expresión de puro terror congelada en su rostro. Su piel, sin embargo, estaba extrañamente transparente, revelando venas que latían en patrones no humanos. Estela ordenó que el cuerpo fuera aislado, pero ya era tarde. El sistema de reciclaje de aire esparció partículas desconocidas por toda la nave. Otavio, mientras intentaba reparar el motor de doblamiento dañado, notó que sus manos temblaban involuntariamente, como si algo tirara de sus tendones por dentro. Verónica, analizando una muestra de la sangre de Torem, descubrió que sus células se reorganizaban en estructuras fractales, algo imposible, según todas las leyes de la biología conocida. Es como si él estuviera evolucionando hacia otra cosa, dijo, su voz fallando. En la cabina de mando, la piloto Nika, joven y antes llena de chistes ácidos, ahora solo miraba al vacío, repitiendo frases en lenguas muertas que nadie allí jamás estudió. La noche simulada de la nave, con luces que oscilaban entre azul y ámbar, se volvió sofocante. En su diario de bordo, Estela escribió, Día 47, la anomalía no es un fenómeno. Es una elección. No supo explicar de dónde venían esas palabras. En la enfermería, Otavio encontró a Verónica inconsciente, su cuerpo envuelto en una membrana gelatinosa que parecía respirar en sincronía con su metabolismo. La membrana mostraba símbolos luminosos que quemaban la visión periférica. Al mismo tiempo, Nika, en la cabina, redirigió la nave hacia una colisión directa con el planeta. Sus dedos se movían sobre los controles con una precisión que ningún entrenamiento justificaba. Cuando Estela intentó revertir la ruta, descubrió que los códigos de acceso habían sido alterados para secuencias que correspondían a las coordenadas de su propio ADN. Mientras la cuenta regresiva para el impacto se iniciaba, Torem, o lo que quedaba de él, apareció en la sala de máquinas. Su forma ahora era una masa orgánica en constante transformación, partes de su cuerpo disolviéndose en humo negro y recomponiéndose en formas grotescas. La profecía no es un aviso, eco su voz por todos los altavoces. Es una invitación. Otavio, sosteniendo un destornillador como arma, comprendió que la anomalía no era un parásito, sino una especie de selección natural cósmica. Solo los que se fundieran con la oscuridad sobrevivirían al colapso de la realidad. Verónica, despertando brevemente, susurró algo sobre simbiosis trascendental, antes de que su lengua se fundiera con el paladar. Estela, sola en la cabina, vio los monitores mostrar no un planeta, sino un agujero negro envuelto en cadenas de luz sólida, como una telaraña esperando presas. La nave temblaba, los pasillos se llenaban de un zumbido grave, y Nika, ahora irreconocible, rió mientras la oscuridad la consumía por completo. La colisión nunca ocurrió. En lugar de eso, la Netuno 3 fue arrastrada hacia el agujero negro, pero no hubo destrucción. Estela sintió su cuerpo desintegrarse y reformarse en un instante, cada átomo reorganizado en algo nuevo. Cuando abrió los ojos, estaba en una planicie infinita, bajo un cielo donde las estrellas nacían y morían en segundos. Otavio, Verónica y los demás estaban allí, pero ya no eran humanos. Sus formas oscilaban entre materia y energía, como si la propia realidad no supiera cómo definirlos. Frente a ellos se alzaba una estructura cristalina. Sus facetas reflejaban escenas de todas las civilizaciones que ya existieron. Ustedes son los primeros en llegar conscientes, dijo una voz que no venía de ningún lugar. La profecía solo comienza cuando el viaje termina.
Estela intentó preguntar qué significaba eso, pero su boca ya no formaba palabras. En su lugar, ella sabía, la respuesta estaba en cada célula de su cuerpo transformado. Y entonces, como si respondiera a un llamado antiguo, la estructura los tragó, y el universo entero contuvo la respiración. La estructura cristalina no tenía puertas, pero los engulló de todos modos. Estela sintió sus huesos vibrar en frecuencias imposibles, como si el tiempo se desdoblara dentro de ella. Las paredes del cristal mostraban escenas que no podrían existir, civilizaciones construyendo torres hasta el sol, solo para ser consumidas por líquen inteligente, niños naciendo viejos, llorando memorias de vidas no vividas. Otavio, ahora una silueta temblorosa de luz y carne, intentó entender los patrones en las superficies, pero los números se reordenaban en ecuaciones que solo tenían sentido si aceptaba que la muerte era una transición, no un fin. Verónica, o lo que quedaba de ella, comprendió que la membrana en su cuerpo no era una infección, sino un lenguaje. Cada célula latía con historias de especies que se entregaron a la anomalía. Ellos no fueron destruidos, pensó o escuchó. Se extendieron. Mientras seguían adelante, el aire se volvió pesado con olor a ozono y algo orgánico, como sangre fresca mezclada con tierra húmeda. Nika, ahora una figura alargada con miembros que se dividían en garras translúcidas, fue a la cabeza, atrayendo al grupo hacia una cámara donde el suelo estaba hecho de rostros congelados en gritos mudos. Estela reconoció algunos: el hombre que abandonó hace años, la hermana que murió joven, su propio reflejo en versiones alternativas. «Ustedes están aquí porque eligieron ver», dijo la voz, ahora viniendo de atrás. Torem, o lo que quedaba de él, flotó sobre ellos, su masa latiendo con colores que ardían en los ojos. La profecía no es sobre sobrevivir. Es sobre pertenecer. Otavio, luchando contra la descomposición de su cuerpo, arrancó un pedazo del cristal y lo aplastó contra su brazo. El dolor vino rápido, pero claro, dentro del mineral había un código, una secuencia genética que se entrelazaba con la suya. «Estamos siendo reescritos», dijo, escupiendo sangre que desapareció antes de caer. Verónica, por un instante, recuperó la voz. «No es reescrito. Revelado». Apuntó hacia las paredes, donde nuevas imágenes surgían. La nave Netuno 3, no como era, sino como podría ser, un organismo vivo, fusionado con la tripulación en una unión perfecta. Nika soltó un sonido, risa o sollozo, y la cámara se llenó de agua oscura, subiendo rápidamente. Estela intentó correr, pero sus piernas ya no eran sólidas. Los músculos se convirtieron en tentáculos que la arrastraron hacia el fondo. En el agua oscura, visiones la golpearon como choques. Vio la verdad de la anomalía. No era una invasora, sino un sistema inmunológico. El universo, cansado de expandirse, seleccionaba especies capaces de fundirse con el vacío entre las estrellas. Los sobrevivientes se convertirían en anticuerpos contra la entropía. «¿Entiende ahora?», susurró Torem, su voz burbujeando en el agua. «El viaje no termina. Empieza de nuevo». Estela quiso gritar, pero raíces surgieron en su boca, uniéndola a las paredes. Arriba, el agua se congeló, formando patrones con coordenadas del agujero negro. Algo llegaba. Algo que era todo. Y la nave Netuno 3, flotando más allá del hielo, repetía el mensaje en bucle: «Bienvenidos al primer día». El hielo crujía. Estela vio su propio cuerpo deshacerse en hilos de luz, cada pedazo atrayendo a otros hasta formar un nuevo todo, ni humano, ni máquina, sino algo que respiraba en las grietas entre dimensiones. Otavio, ahora una red de venas brillantes unidas a un núcleo pulsante, descubrió que el código en el cristal era una clave para abrir capas de la realidad que la humanidad ni imaginaba. Verónica, mezclada con una columna de líquido plateado, entendió que la membrana en su cuerpo no era una prisión, sino una pasarela. Por ella, accedió a memorias de miles de millones de años, desde los primeros seres microscópicos hasta civilizaciones que se deshicieron en nebulosas. Nika, por un momento, volvió a tener rasgos de su forma anterior, solo para sonreír con dientes que se multiplicaban en espirales sin fin. «Ustedes son los primeros», dijeron Torem, su voz saliendo de un remolino que absorbía pedazos de la sala. «Y los últimos». El agua oscura se secó, mostrando un abismo donde las estrellas nacían de semillas de oscuridad. La estructura de cristal comenzó a desmoronarse, sus trozos volando hacia un único punto, un agujero negro giratorio, pero no vacío. Dentro de él, algo observaba, aprendía, elegía. Estela,
o lo que quedó de su mente, sintió una conexión con todo. Vio versiones alternativas de sí, una madre en un planeta rural, un soldado en una guerra atómica, una entidad de energía en una galaxia lejana. Todas repetían la misma verdad: el viaje no termina. Otavio intentó resistir, sujetando un pedazo de su humanidad, un recuerdo de la infancia, el olor de grasa, una cuenta garabateada en un cuaderno. Pero la fuerza que lo atraía era demasiado antigua, más grande que cualquier miedo. Verónica, en sus últimos momentos de forma definida, comprendió que la profecía no era una prueba para destruir, sino para unir. Solo quien abandonara el cuerpo, convirtiéndose en algo más allá, podría ser un anticuerpo del universo, manteniendo el equilibrio entre creación y caos. Cuando el último trozo del cristal desapareció, la nave Netuno 3 reapareció intacta, orbitando el planeta sin nombre. Dentro de ella, los cuerpos de la tripulación estaban allí, respirando, pero diferentes. Piel transparente mostraba órganos que brillaban en patrones geométricos, ojos que reflejaban estrellas desconocidas. En la cabina de mando, las pantallas repetían la misma mensaje que los trajo hasta allí, ahora en bucle: bienvenidos al primer día. Fuera, en el nada, algo murmuró. No en palabras, no en sonidos, sino en una certeza que entró en las mentes transformadas: ustedes serán los próximos en enviar la señal.